La Voz del Caluz presenta Bajo el mismo México, un diálogo entre las colecciones Caluz y Juan Coronel Rivera, 1921-1973. Bienvenidas y bienvenidos todos a La Voz del Caluz. En este episodio vamos a hablar sobre la exposición Bajo el mismo México, las colecciones Caluz y Juan Coronel Rivera, 1921 a 1973. Y hoy tenemos el placer de tener aquí a Uriel Vides, historiador del arte y amigo, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí, Uriel. No, al contrario, Paulina, gracias a ustedes, al Museo Caluz, por la invitación y la oportunidad de platicar sobre un tema que me interesa mucho. Esta exposición, como sabes, es una exposición en donde viajamos por 5 núcleos temáticos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con el paisaje urbano, el paisaje rural, y eso es lo que quiero que platiquemos el día de hoy, ¿no? Esta idea de la arquitectura, cómo se va conformando el paisaje a través de la modernización en México. Y entonces me encantaría preguntarte sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la modernización urbana en la Ciudad de México en el siglo XX. Claro. Bueno, de entrada es un tema bastante amplio, o sea, el periodo en el que nos estamos enfocando es bastante largo. El periodo que cubre la exposición es medio siglo, entonces entre los 20 y los 70 del siglo XX pues hubo muchísimas transformaciones sociales, políticas, culturales que obviamente se reflejaron en el espacio urbano de la ciudad. Y en este sentido, el proceso de modernización, pues fue fundamental, ¿no? Por muchas razones. Podríamos situarnos desde los inicios de la llamada reconstrucción nacional en la década de los 20, este proceso tan interesante que se dio en el país después de la Revolución, y que en pocas palabras tuvo que ver con la consolidación del Estado mexicano, con la creación del México de las instituciones y, más interesante aún, la construcción del México moderno, ¿no? Como este imaginario que actualmente tenemos de la modernidad en México, pues justamente se consolidó en este periodo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modernización urbana, en este contexto, irremediablemente nos referimos a un conjunto de transformaciones que se presentaron en el escenario urbano de la ciudad, transformaciones que también permearon en el campo de la arquitectura y, en consecuencia, en la sociedad de aquel entonces, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un proceso complejo, muy difícil de sintetizar tal vez en una sola idea, pero sí debemos de tener muy en cuenta que pues es la creación, la construcción del México moderno, ¿no? Y pues eso tiene que ver con muchísimas cosas, con tal vez el avance de la modernidad que ya se venía presentando desde el Porfiriato, ¿no? Con la llegada de arquitectura europea, ¿no? Que incorporó las más recientes innovaciones técnicas en términos constructivos, algunos materiales, ¿no? Que anteriormente no se utilizaban y que permitieron el despliegue de arquitectura pues más ambiciosa en ese sentido, pero este proceso pues se vio interrumpido por la revolución, y es después de esta década tan turbulenta cuando es retomado y en un nuevo contexto, ¿no? Donde convergen un montón de situaciones, obviamente el Estado empujando las transformaciones más importantes y apoyado de una serie de artistas, intelectuales, arquitectos que también contribuyeron a la construcción de ese México, ¿no? Entonces es un proceso que fue detonado por muchas razones. En el caso muy particular de la Ciudad de México, tiene que ver con la reactivación de la capital como un núcleo económico en aquel periodo, la llegada de numerosos migrantes en busca de mejores condiciones de vida, y algo muy importante y que es lo que va a determinar justo toda la política urbana posterior, el aumento de los automóviles, ¿no? Eso es como bien importante porque los automóviles, aunque también llegaron con el Porfiriato, es en la década de los 20 cuando empiezan a aumentar, ¿no? Y a finales de esa década pues ya se llega a
a la decisión de que la ciudad necesitaba una transformación acorde a los nuevos tiempos, ¿no? Y esta transformación fue empujada mucho por el aumento de los vehículos automotores, que pues realmente son los que provocaron la adaptación de la ciudad a esta nueva modernidad y toda la creación de la infraestructura urbana que se presentó a partir de entonces, ¿no? Entonces, digamos que esa podría ser como una respuesta muy general, ¿no? Claro, oye, y hablas un poco sobre estos ejemplos de estructuras arquitectónicas, ¿no? Que comenzaron esto. ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues mira, creo que justo en el tema de la arquitectura mexicana también observamos en este periodo su modernización. Es como bien interesante porque justo entre los 20 y los 70 hay una evolución arquitectónica súper interesante que empieza desde los 20 con una convergencia de distintas corrientes que coexisten, ¿no? Tal vez desde ahora, desde la actualidad, desde nuestro presente, podríamos pensar en esa época como muy caótica, pero en realidad pues es una época de transición, ¿no? Es una época en la que el mundo está cambiando, en el que se está innovando por todos lados, en el que a nivel internacional surgen distintas corrientes que también impactan obviamente en los arquitectos mexicanos de aquella época, ¿no? Entonces, una convergencia tremenda de estilos, especialmente entre la década de los 20 y los 40, ¿no? Donde converge, por ejemplo, estilos tan diferentes entre sí como la arquitectura neocolonial o los inicios del funcionalismo. Y con el paso del tiempo, pues algunos de estos estilos se van abandonando, algunos considerados ya anacrónicos, como la arquitectura neocolonial, que desde el punto de vista de algunos historiadores, pues fue como la entrada de la modernidad a México en términos arquitectónicos. Esa es una visión que fue muy cuestionada en la época, porque pues hubo un debate muy fuerte, ¿no? Sobre el tipo de arquitectura que debía hacerse en México, y es aquí donde también podemos contrastarlo con la arquitectura funcionalista, ¿no? Esta arquitectura que en México sus inicios fueron totalmente sociales, con la idea justo de contribuir a la reconstrucción nacional del país, y fue una corriente que fue evolucionando con el tiempo, que fue teniendo como altas y bajas, pero finalmente podríamos decir que a mediados del siglo XX, a la década de los 50, triunfó totalmente. Para prueba, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, ¿no? Que es un edificio que se concluye a principios de los 50, ya en un estilo totalmente internacional, muy inspirado en la arquitectura estadounidense de los rascacielos de Nueva York. Y es el funcionalismo la tendencia que domina la segunda mitad del siglo XX. A partir de los 50 hay una serie de arquitectos que abjuran de su pasado funcionalista, como es el caso de Juan O'Gorman, un pionero de esa corriente en nuestro país, y empiezan a desarrollar otro tipo de propuestas, ¿no? Tal vez más apegadas como a los entornos locales, revalorando muchísimo la tradición de las ciudades, de los pueblos, incorporando materiales también provenientes de las regiones, ¿no? Y pues eso O'Gorman precisamente un caso muy interesante porque desarrolla una propuesta totalmente revolucionaria en los 50 que condenaba totalmente este funcionalismo que para entonces se encasilló en lo que se conoce como el estilo internacional, ¿no? Un estilo muy frío, muy estadounidense en ese sentido, ¿no? Una arquitectura de rascacielos, de vidrios, que obviamente hacía a un lado pues, las necesidades locales del país, ¿no? Y a la vez también tenemos propuestas muy interesantes que actualmente están siendo muy revisitadas, como es la de Luis Barragán, ¿no? Y todo el papel que tuvo, no solamente como arquitecto, con su propuesta madura en la década de los 40, sino también como desarrollador de fraccionamientos en las periferias de la ciudad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, un caso muy significativo, Jardines del Pedregal, que fue concebido como asiento de la nueva clase económica beneficiada por la revolución, pero también ciudad satélite, ¿no? En el que participó también como creador de mobiliario público y de arte público, como es el caso de las famosas torres de satélite. Claro, y es interesante que estás mencionando a O'Gorman, porque aquí en la exposición tenemos un cuadro de O'Gorman, ¿no? Que refleja las calles de Cuernavaca. Pero también tenemos otros artistas que muestran justo esta
modernización a través del paisaje, ¿no? ¿A ti qué te ha llamado la atención de estos artistas que vemos en la exposición? Bueno, de entrada O'Gorman y su imagen romantizada de Cuernavaca, que es muy interesante, tal vez con la conciencia de que era un entorno que podía desaparecer, ¿no? A que esta modernidad tan agresiva podía comerse estos lugares y tal vez queriendo hacer registro es que realizó esa pintura, ¿no? Pero hay distintos cuadros en la exposición que reflejan pues este proceso de modernización urbana que no solamente se dio en la Ciudad de México. Por supuesto, Ciudad de México fue el epicentro de la modernización nacional, pero digamos todas las ciudades como a un nivel más regional también experimentaron sus propias transformaciones. Y en este sentido, pues hay un cuadro muy interesante de Eloy Cerecero que lo titula El Papalote. Es un cuadro de mediados de los 50. Y lo interesante, pues, es el paisaje urbano que él retrata, ¿no? Y que nos permite entender la transformación de la Ciudad de México a mediados del siglo XX, ¿no? Y pues, bueno, es una azotea que podemos ver en muchas ciudades del país. En el caso de la Ciudad de México lo vemos todo el tiempo, en el que prevalece el color gris del concreto, ¿no? Y esto nos habla, pues, precisamente de un periodo histórico muy particular, donde ciertos materiales modernos, como el concreto, pues, ya se habían generalizado por todo el territorio nacional y que inevitablemente también cambiaron la morfología de las ciudades, ¿no? Tal vez haciendo ciudades menos amigables, ¿no? Y menos interesantes, ¿no? Claro, y además también de la modernización viéndose reflejada dentro de el paisaje urbano, ¿no? También vemos estos pues guiños en las obras que vemos también en la exposición de el paisaje rural, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Claro, sí, pues el paisaje rural como una imagen tal vez idealizada de ese México profundo, ese México que en el siglo XX se transformó por completo y pues que nos permiten establecer contrastes, ¿no? Contrastes entre lo que pasaba en las ciudades, entre lo que pasaba en el campo y pues bueno, aquí sí es atender tal vez como a cada caso particular, ¿no? Y ver qué era lo que los artistas realmente querían manifestar al respecto, ¿no? Porque hay artistas que exaltan el paisaje, ¿no? Como sabemos, pues México es un país impresionantemente megadiverso, con muchísimos ecosistemas, y eso es algo que vemos reflejado en algunas obras de la exposición. Hay otros artistas que se preocupan más por la llegada de la modernidad a estos lugares, ¿no? Y empiezan a retratar también algunos elementos propios de esta época, ¿no? Por ejemplo, pues las fábricas, las chimeneas, ¿no? Y algunos otros pues tienen una perspectiva más crítica y también cuestionan pues los supuestos beneficios de esta modernidad, ¿no? Y cómo esta modernidad pues, fue desigual, no llegó a todos lados y por supuesto que el bienestar pues fue como muy excluyente, ¿no? Para ciertos sectores sociales. Hay un cuadro muy interesante que me gustó mucho de un artista que no conocía, si te soy honesto. Es una de las aportaciones de esta exposición que nos permite mostrar, conocer un universo de artistas que prácticamente estaban en el anonimato, ¿no? Que tal vez algunas personas sí conocían, pero muchas no. Y bueno, es el caso de un cuadro de un artista que se llama Carlos Rodríguez Mora, del que realmente existe muy poca información al respecto, pero el cuadro fue incluido en la exposición, se llama Los Niños Primero, es una obra de 1970 que estilísticamente podríamos vincular con la llamada Escuela Mexicana de Pintura, que estuvo como más presente en el arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, pero llama mucho la atención lo que representa en ese cuadro, ¿no? Es una escena rural donde aparece un grupo de mujeres campesinas, donde se encuentran como en una especie de bebedero donde recolectan agua. Y es los niños primero, porque justo antes de que ellas está un niño tomando agua, ¿no? El recurso vital tan importante para todos. Y pues bueno, es un cuadro que a mí me llamó la atención y me hizo preguntarme muchas cosas al respecto, porque me parece que pues justo refleja estos contrastes que te comentaba, ¿no? Y cómo la modernidad no fue como inclusiva para todos los sectores y cómo la experiencia se vivió de manera
manera distinta en las ciudades que en el campo, ¿no? En este caso, pues bueno, nos está hablando obviamente de un entorno rural, ¿no? Con personas precarizadas, a juzgar por las vestimentas, ¿no? Y como por, en estas mujeres, por ejemplo, aparecen descalzas, ¿no? Y pues también el tema del agua, ¿no? Que obviamente en las ciudades pues siempre ha sido una situación problemática, pero en los pueblos pues también existe, ¿no? Y para acaso pues este cuadro de los niños primero, donde incluso el agua es un problema, ¿no? Pensaríamos que el México rural pues es rico en recursos, pero bueno, se nos olvida que el país es tan diverso y hay algunas regiones que son más áridas, ¿no? Y que realmente el acceso al agua es sumamente complicado hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cuadro que debemos de tener presente cuando nos refiramos justo a estos procesos de modernización en el país y cómo la modernidad pues fue excluyente en algunos casos, ¿no? Y muy injusta y desigual. Una de las cosas que estábamos platicando, Uriel, es sobre esta idea que pues esta exposición realmente refleja temas que son actuales, a pesar de que pasaron hace 50 años, ¿no? Que se pintaron estos lienzos desde 1921, son cosas que reflejan la actualidad, ¿no? Y lo importante que es destacar eso. Por ejemplo, lo que estábamos platicando del cuadro de Fanny Rabel. Claro. ¿No? El cuadro que se titula Los Tragafuegos, que es un cuadro que refleja a dos niños que están trabajando en la calle, ¿no? Que están pidiendo dinero, que están descalzos. Platícanos un poco sobre este cuadro. Sí, pues bueno, este cuadro lo podemos vincular con el tema de la desigualdad urbana, ¿no? En el escenario urbano. Finalmente, la Ciudad de México en el siglo XX, aunque la historia de la arquitectura, ¿no? Y un poco la historia del arte, pues como que intenta expresar siempre lo mejor de estos tiempos, no podemos hacer a un lado la otra realidad, ¿no? Y esta es la realidad que algunos artistas intentaron retratar en sus obras, ¿no? Tal vez desde una perspectiva más crítica, obviamente desde un posicionamiento político, como podría ser este cuadro de Fanny Rabel que bien dices, ¿no? Tal vez podríamos decir que por su condición extranjera, pues finalmente un artista migrante también, ¿no? Pues fue una situación que le desconcertó ver a niños trabajando, ¿no? Entonces, este cuadro lo podemos vincular justo con el tema de las infancias, que durante mucho tiempo estuvo muy olvidado por la historia y la historiografía, y recientemente se ha estado revisitando, ¿no? Y obviamente, pues, se han abierto ahí muchísimas ventanas que nos permiten conocer la situación de las infancias en aquellos años, ¿no? Y que lamentablemente, pues, es una situación que seguimos viendo en el presente, porque, bueno, es común encontrar a estos niños tragando fuegos en los cruces de los semáforos, ¿no? Y pues bueno, esto obviamente pues nos hace pensar en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban algunos sectores de la sociedad postrevolucionaria que no fueron tocadas pues por los beneficios de la modernidad. Y bueno, hay otros cuadros, por ejemplo, que también intentan hablarnos de ese contexto tan contrastante, ¿no? Hay un cuadro muy interesante de Antonio Serna, que fue un artista español que llegó a México pues exiliado de España, ¿no? De esta guerra civil tan cruenta en España, pues él vino para acá y pues bueno, aquí digamos desarrolló su carrera como pintor, ¿no? Y tiene un cuadro muy interesante de un tema que él entendía bastante bien, que es el éxodo, ¿no? Y el cuadro, él representa pues a un grupo de personajes, a juzgar por la apariencia, campesinos, en un contexto muy distinto, ¿no? Probablemente en el interior de una ciudad, pero lo interesante pues es como esta vibra un tanto triste, ¿no? Un poco pues sí, triste, ¿no? Yo la definiría así, ¿no? O sea, la paleta de colores es Sí, muy bastante sombría, ¿no? sobria, los personajes permanecen en anonimato, ¿no? Y entre un grupo de mujeres, pues destaca la figura de un campesino, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos habla mucho también del fenómeno de migración, que como te comentaba al inicio, pues bueno, viene desde la época de la reconstrucción nacional y se mantiene hasta la fecha, ¿no? Finalmente, la Ciudad de México fue una ciudad de oportunidades y muchas personas buscaron mejorar
mejorar su situación migrando a las ciudades, ¿no? Y este periodo de los 50 a los 60 pues registra muchísima llegada de gente proveniente del campo en busca de mejores oportunidades a la Ciudad de México, ¿no? Y pues bueno, una historia que también debemos contar cuando nos refiramos a la modernización urbana. Claro. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí porque próximamente tendremos unas grandes sesiones contigo para abordar más sobre este tema, ¿no? De la arquitectura, de la ciudad, de la modernización, en torno a la exposición en estas sesiones que tendremos de historia del arte mexicano. Entonces, muchísimas gracias, Uriel, por venir a platicarnos más sobre este tema y estamos muy contentos de seguir escuchándote próximamente. No, pues muchas gracias a ustedes, al museo, al equipo, y pues bueno, les esperamos por aquí en este curso, donde vamos a revisar no solo los aspectos positivos, sino también los negativos, y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos y vernos aquí en La Voz del Caluz. Nos vemos pronto.